Mi nombre es Natalia y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos encontramos con una invitada muy especial que nos va a platicar de su experiencia aprendiendo español. Hola, pues mi nombre es Dina. Eh, soy de Japón y estudiante universitaria. Tengo 21 años y ahora estoy en cuarto curso de la universidad del departamento de español. Ya llevo más de 3 años estudiando. Pues encantada. Así es, como ya escucharon, Reina está estudiando español en la universidad, entonces le vamos a preguntar sobre su experiencia, cómo le ha ido estudiando español, qué es lo que ha aprendido, entre otras cosas. La primera pregunta para ti, Rina, es ¿cómo te enteraste de la existencia del español y cómo descubriste que te gustaba este idioma? Pues la verdad es que no me acuerdo bien cómo me enteré de la existencia de español, pero desde pequeña pues sabía que en España se habla español y nada más. O sea, no sabía en Latinoamérica se habla el mismo idioma. Antes de entrar en la universidad, tenía que elegir una lengua como la segunda lengua. Y pues la verdad es que quería estudiar inglés, pero bueno, no aprobé el examen para entrar en el departamento de inglés. Y solo aprobé el examen para entrar en el departamento de español. Entonces, pues ahora estoy aquí estudiando español. Antes de entrar en la universidad, no me interesaba de nada de español. Pues, sí, claro, pues quería estudiar inglés, pero pues busqué internet y un artículo dice español es más recomendable para estudiar en la universidad, porque español es una lengua que habla en español en España, pero también en Latinoamérica. O sea, si pudiera hablar español, inglés, pues podría viajar a muchos países. Entonces, pues elegí español. Muy, muy interesante la historia. Y una pregunta, ahorita que mencionaste Sí. sobre los exámenes, el examen de inglés y de español, ¿esos exámenes aplica para cualquier carrera universitaria o solo Sí, para la que sí. tú querías entrar? Pues sí podemos presentarnos al exámenes de ingreso, y el contenido de exámenes es mismo, todos son mismos, pero por ejemplo si sacas nota más alta, puedes elegir a dónde, de qué departamento quieres entrar. Como mi nota no era tan buena, entonces pues, no pude entrar en el departamento de inglés. Es el departamento que quería entrar, pero no pude. Y, después, pues, se puede entrar en el departamento de español. Era el departamento que quería entrar después de inglés. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de qué carrera estás estudiando? Sí, pues estoy estudiando la lingüística de la lengua española. Y pues claro, estudio español, pero también pues investigamos el origen de español y cómo llegó a Latinoamérica y tal. Sí, pues muy interesante. Wow, la verdad suena muy interesante la carrera que estás estudiando, porque pues luego aquí nosotros que vivimos en este caso en Latinoamérica, pues
la verdad no estamos muy bien informados sobre el origen del español, cómo es que surge nuestro idioma que nosotros hablamos. Entonces está genial que en otros países tengan pues esta carrera y puedan aprender más al respecto. Muy bien. Y una vez pues empezando ahora sí la universidad, empezaste con las clases de español. ¿Cómo fue tu experiencia en esas primeras clases que tuviste? Pues la verdad que no me acuerdo bien de las primeras clases, pero bueno, creo que pues estaba emocionada por empezar a estudiar el nuevo idioma. Y también estaba nerviosa porque antes de entrar a la universidad no tenía ningún conocimiento de español. Y pues tenía entendida que entre inglés y español pues hay similitud de vocabulario, pero bueno, después de estudiar un poco, pues me di cuenta de que no eran similares. Los dos idiomas son totalmente diferentes para mí, pues sí, pero bueno, de todos modos, pues en las primeras clases estaba emocionada por aprender el idioma. Y en tus clases de español, pues tus compañeros, ¿cómo eran? ¿También estaban interesados en aprender español o igual iban a aprender desde cero? ¿Cómo era eso? La mayoría de los alumnos de la clase empezamos a estudiar español de cero. En mi caso no tenía interés en el español, pero a algunos les interesa el fútbol, les interesa el béisbol, les interesa el baile. Algunos de nosotros pues tenían interés antes de entrar a la universidad, pero pues depende de la persona, creo. Sí, ¿y los maestros eran japoneses o eran extranjeros? Tenemos 6 maestros y 4 son de Japón, o sea, son japoneses, y uno de España y otro de Chile. Oh, de España y de Chile. Y cuando tomabas clases con ellos, pues se notaba la diferencia en el acento, ¿no? De cómo hablan. Pues la verdad es que no entendemos de nada. Porque, ¿sabes qué? Los chilenos hablan muy rápido, como los españoles. Pues los mexicanos sí hablan pues más lento, pero los chilenos hablan rápido, además, y pues, además usan español muy distinto del español de España. Entonces, pues como nosotros estudiamos español de España, pues no lo entendimos nada. Sí, hubo alguna confusión, ¿no? Me imagino, al momento de las clases por las diferentes Sí. expresiones que se manejan. Y usan expresiones diferentes. No las entendemos, nada de nada. Ahora que pues ya han pasado algunos años desde que empezaste a aprender español, que de hecho lo hablas muy bien, ¿qué te gustaría hacer con el español? Ahora pues me gustaría trabajar y vivir en los países hispanohablantes, sobre todo en España. Pues sí, estoy estudiando para vivir y trabajar en España, utilizando español, porque me gusta mucho la lengua española. Oh, qué padre, qué bueno. Y, ¿y como qué tipo de trabajo te gustaría hacer?
pues me gustaría tener un trabajo que tiene relacionado con la educación. ¿Puedes adivinar? ¿Te gustaría enseñar japonés a los hispanohablantes? Pues sí, la verdad que sí. Oh, muy bien. Puedes empezar conmigo entonces. Qué bueno, qué padre que pues tienes eso en mente, el hacer, o bueno, enfocarte en esa parte de tu trabajo y pues ahora que sabes español, es una herramienta muy útil y que puede abrir muchas puertas en el futuro. Bueno, nosotras ya lo sabemos, pero la gente que está viendo el video tal vez no, pero hace unos meses tuviste la oportunidad de visitar México. Sí, Tuviste la oportunidad de visitar y por lo mismo es que nos conocimos en persona. Entonces, relacionado con los viajes, aparte de México, ¿has visitado algún otro país hispanohablante? sí, estaba en España, pues fui a España hace más de 2 años y luego pues he visitado Guatemala también para probar el café de Guatemala. Qué bueno que tuviste la oportunidad de visitar esos países. Al momento de tu visita, ya sea en Guatemala o en España o aquí en México, ¿tuviste o experimentaste algún choque cultural? Sí, pues sí me dio mucho choque cultural. Pues si hubiera elegido uno, sería el uso de jergas. Cuando fui a España, los españoles decían con frecuencia jergas, o sea, palabras malas, palabras crueles. Y pues eso, pues al principio me sorprendió. ¿Por qué los hispanohablantes usan tantas jergas? Pero bueno, los mexicanos también, ¿eh? Sí, pues porque, bueno, en japonés, claro, existen algunas palabras de jergas, pero no las usamos tanto. O sea, bueno, sobre todo las mujeres no las utilizamos. Pero bueno, en Latinoamérica las mujeres también y claro, los hombres las utilizan mucho. Pero bueno, ahora ya pues me gusta mucho, ¿eh? Pues ahora estoy acostumbrándome a usar jerga. Pues eso me gusta. Pero fue choque cultural, sí, también. Luego eso pasa mucho, ¿no? Pues se sorprenden de las palabras que usamos a veces al hablar y luego pues la variedad que Sí, existe, ¿no? No solo son 2 o 3 palabras diferentes, sino son muchas. sí, 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 exacto. mucha creatividad tenemos para ese tipo de palabras. Lo sé, pero me gusta aprenderlo. ¿Cómo fue tu experiencia visitando esos países? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te sorprendió? Pues me llamó atención de la amistad de los hispanohablantes. Bueno, la mayoría de los japoneses no somos tímidos y no besamos, no abrazamos, pero bueno, por ejemplo en España, cuando saludamos, pues nos besan, nos abrazan y pues eso pues me gustó la amistad de los españoles y también los mexicanos, ¿eh? Sí, son muy agradables, simpáticos, hablan mucho. Eso pues me gusta mucho, me gusta mucho. Qué bueno que te gusta mucho porque así estamos acostumbrados, así nos enseñan desde que somos unos niños, así a saludar, ya sea de abrazo o de beso.
Entonces, pues, es parte de nuestra cultura. Y también significa cariño, ¿no? Exacto, sí. Y eso pues muy lindo, creo. Es muy, muy lindo, muy hermoso. De lo que has aprendido, ¿hay alguna frase o alguna palabra que te haya gustado y digas, oh, qué interesante, no sabía que la usaban o no sabía que se podría decir así? Cuando estaba en México, aprendí muchas expresiones interesantes para mí. Por ejemplo, los mexicanos dicen mucho chido, chingón y padre también. pues, pues me gustan las expresiones mexicanas, pero sobre todo me gustó no manches. Esa frase se utiliza mucho y para muchas cosas. Sí. Y por ejemplo, ese tipo de expresiones, ¿te llegaron a enseñar algunas en tus clases en la universidad o no enseñaban nada de eso? No nos enseñaba nada de eso. Solo el español que está en el libro, nada más. Exacto. Oh. Solo estudiamos gramática y un poco de la práctica de conversación y nada más. Muy aburrido. Están más divertidas las expresiones, ¿verdad? Para ir concluyendo con las preguntas, en tu experiencia, pues aprendiendo español, ¿tienes algunas recomendaciones para pues estudiar español o cualquier otro idioma? Pues creo que lo más importante para estudiar cualquier idioma es tener una meta. Pues por ejemplo, en mi caso, pues tengo un objetivo de vivir y trabajar en España. Creo que es importante que tengamos metas. Sí, la verdad es un buen consejo porque el tener una meta, como mencionas, te motiva a seguir haciéndolo, en este caso a seguir estudiando y a seguir aprendiendo más sobre un idioma. Ahora, ¿te gustaría dar un mensaje final a las personas que están viendo este video? Primero, pues muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Pues esta entrevista fue muy divertida para mí porque pues así puedo recordar mi experiencia y mi historia del estudio de español. Además, me dieron ganas de estudiar y mejorar más y más mi español. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rina, por aceptar la invitación y por estar aquí conmigo en este video. Muy interesante escuchar sobre tu aventura aprendiendo español y lo que se viene, pues muchas cosas. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más sobre la experiencia de Rina aprendiendo español. No se olviden de darle like, compartir, dejar su comentario y seguirme en mis redes sociales que les dejo al final de este video. Y lo más importante, suscribirse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Natalia.